Hola, hola, mi Saraí, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, bienvenida, qué gustazo saludarte, que tengas un día maravilloso. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Hola, mi Adrianita, ¿cómo estás? Como tengo la blusa blanca, casi no veo los nombres de las que van entrando, chicas. Se pierden allí entre la imagen de la blusa, pero bueno. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Buenos días, mi Leslie, qué bueno tenerte aquí. Me encanta. Bienvenidas, chicas, a este nuevo día de lectura en el que estamos leyendo Las mujeres que aman demasiado. Un libro que nos está confrontando muchísimo con la forma como nos estamos relacionando dentro de las relaciones de pareja. Hola, mi colágeno, ¿cómo estás? Gracias, 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 mi colágeno, por esos regalitos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, voy a hacerles un pequeño recorderis de en qué quedamos ayer. Ayer quedamos en que estaban hablando de la historia de Tilly. Tilly es una chica que igual viene de un hogar disfuncional y tiene pues las mismas características que tenemos las mujeres que amamos demasiado, y es darlo todo por el otro sin importar los sacrificios que tengamos que hacer. Lo importante es que el otro esté bien y que esté ahí para nosotras. Entonces, íbamos hablando del tema de que ella está comiendo con su familia, le está contando a su terapeuta que siempre había muchos problemas entre sus padres, eran completamente conflictivos, la situación era muy complicada a tal punto que su mamá tomaba pastillas para desvivirse, hacía cosas para tratar de quitarse la vida, y esto eran intentos desesperados pues de que su esposo le prestara atención. Cuando ella hacía estas cosas, él le prestaba atención por 3 o 4 días y después volvía otra vez a ser indiferente con ella y otra vez volvía a empezar el ciclo de violencia porque ella lo insultaba, lo trataba mal, le decía que ella no le importaba, que no le importaban sus hijas, y esta es la forma como Tilly aprendió a comunicarse. Ella llega a terapia precisamente porque después de una ruptura amorosa, hola mi nenita, ¿cómo estás? Después de una ruptura amorosa, ella intenta quitarse la vida. Y en terapia se da cuenta que es exactamente la misma actitud que tenía su mamá, solo que ella dice que su mamá lo hacía para controlar a su papá. Ahora se está dando cuenta que en realidad la intención ni siquiera es controlar al otro, sino hacer que el otro tenga tanto miedo de perdernos que pues elija quedarse con nosotros, pero es una estrategia que no es maquinada, no lo pienso, no lo digo conscientemente, simplemente de forma inconsciente desarrollo el recurso que sea necesario para que tú te quedes conmigo. ¿Listo? Entonces por ahí vamos en la lectura del libro. ¿Listo? Entonces ella en ese momento, cuando hablan de eso, habla de que siempre cenaban. Después de que la mamá peleaba con el papá, se sentaban a cenar y la mamá las obligaba a comerse absolutamente todo, y ellas no hablaban durante la cena porque sabían que su mamá estaba furiosa. Mi Maide hermosa, mira lo que tengo puesto. Entonces estos son unos regalitos, chica, que me hizo Maide, hechos con sus propias manos. Miren qué hermosura. Entonces ellas se comían todo, pero ella cuenta que a la madrugada le daba siempre ataques de vómito y se enfermaba del estómago después de esa situación tan tensionante en la hora de la comida. Gracias, mis amores, por los regalitos. Gracias, gracias, gracias. ¿Listo? Entonces ella le está hablando de esto a la terapeuta y le dice: después de esas comidas, por lo general yo me descomponía en mitad de la noche, con terribles náuseas y vómitos. Tilly meneó la cabeza con estoicismo. Sin duda, eso no era bueno para la digestión. Y su terapeuta le contesta: ni para aprender patrones sanos de relación. Agregué, pues en ese clima había aprendido Tilly todo lo que sabía sobre la forma de tratar a alguien a quien quería. ¿Qué sentías mientras pasaba todo esto?, le pregunté. Tilly pensó un momento y luego asintió al responder, enfatizando lo correcto de su respuesta. Mientras estaba pasando tenía miedo, pero en general me sentía sola. Nadie me miraba ni se preocupaba
Nadie me miraba ni se preguntaba qué sentía o hacía yo. Mi hermana era tan tímida que nunca hablábamos mucho. Ella se escondía en su habitación cuando no tomaba clases de música. La mayor parte del tiempo tocaba la flauta, creo que para no oír las discusiones y para darse una excusa para estar fuera del camino de los demás. Yo también aprendí a no causar problemas. Permanecía callada, fingía no advertir lo que estaba haciendo mis padres y de hecho no decía lo que pensaba. Trataba de ir bien en la escuela. A veces parecía que eso era lo único que en lo que mi madre me prestaba atención. Muéstrame tus calificaciones, me decía. Y entonces hablábamos un poco de eso los dos. Él admiraba cualquier tipo de logro, por eso yo trataba de cumplir para él. Tilly se frotó la frente y prosiguió pensativa. También hay otro sentimiento, tristeza. Creo que me sentía triste todo el tiempo, pero nunca se lo decía a nadie. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué sientes dentro de ti? Yo habría dicho que me sentía bien, absolutamente bien, aunque hubiese podido decir que estaba triste. Jamás habría podido explicar por qué. ¿Cómo podía justificar el sentirme así? Yo no estaba sufriendo. En mi vida no faltaba nada importante. Me refiero a que nunca nos faltaba comida. Teníamos todo cuanto necesitábamos. Tilly era incapaz de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional en esa familia. Había sufrido una carencia de afecto y atención debido a un padre que era virtualmente inaccesible y una madre consumida por la ira y la frustración que sentía hacia su esposo. Eso había dejado a Tilly y a su hermana hambrientas emocionalmente. Bienvenidas, chicas, a las que se están uniendo. Lo ideal habría sido que Tilly al crecer hubiese podido practicar el hecho de compartir con sus padres lo que era ella, a cambio del amor y la atención de ellos, pero sus padres eran incapaces de recibir ese regalo de ella. Hola Rosita, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida. Estaban demasiado atrapados en su lucha de voluntades. Por eso cuando Tilly se hizo mayor, se dirigió con su regalo de amor, bajo la forma de sexo, a otra parte. Ayer les hablaba que generalmente las mujeres que queremos ser importantes para los hombres, nos hemos metido mucho en la cabeza la idea de que hay que ser maravillosas en la cama. Entonces, de hecho hay hasta un dicho por ahí que dice que dama en la casa y zorra en la cama, ¿no? La verdad se lo dicen con otra frase, pero de pronto la digo y me tumban el live porque ustedes saben que TikTok es bastante delicado. Pero la verdad es que muchas de esas mujeres que todo el tiempo están dispuestas a tener sexo, mi Jennifer hermosa, bienvenida, están dispuestas a tener sexo con el que sea, como sea, a la hora que sea, incluso buscar la forma de que eso pase, generalmente estas mujeres lo hacen no porque lo disfruten ellas, sino porque sienten que es ese regalo supremo de amor que le pueden dar a ese hombre para que ese hombre las vea importantes, para que se fije en ellas. Entonces estas mujeres generalmente tienden a tener sexo y después sentir culpa, y después sentirse vacías, y después sentirse usadas, porque en realidad no lo están haciendo desde la conciencia. No estamos hablando de lo moral, estamos hablando de mi ser como tal. Es decir, si yo quiero compartir mi cuerpo con alguien porque lo disfruto, porque quiero hacerlo, porque es estupendo para mí, porque cuando salgo de allí no voy a tener ningún tipo de sentimiento de culpa ni me voy a sentir sucia, perfecto. Pero cuando tú lo haces únicamente para complacer al otro, con la intención de que el otro se quede contigo, de que el otro te preste atención, de que el otro te vea importante, ahí es donde viene el problema, ahí es donde empiezan a sentirse sucias, usadas, cuando en realidad no lo están haciendo por ellas y por su disfrute, lo están haciendo por el disfrute del otro, ¿ven? Entonces, por eso es que hay mujeres que tienden mucho a la promiscuidad cuando vienen de estos hogares disfuncionales donde nadie les prestó atención. Entonces, ella daba su regalo de amor bajo la forma de sexo en otra parte.
pero se ofreció a hombres igualmente inaccesibles y renuentes que su padre. Después de todo, ¿qué otra cosa sabía hacer? Nada más le habría parecido correcto y habría concordado con la falta de amor y atención a la que ya estaba acostumbrada. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recordaba intensidad en el nuevo escenario de la corte de divorcio. En medio de la fiesta, la hermana de Tilly se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron un alto en la batalla, el tiempo suficiente para registrar el hecho de que su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que la doblaba en edad y que apenas podía mantenerse. Tilly también buscaba amor, salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos ellos. En el fondo, creía que los problemas de sus padres eran por culpa de su madre, que ésta había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Tilly juró que nunca jamás sería la clase de mujer iracunda y exigente que, a sus ojos, era su madre. En cambio, ganaría a un hombre con amor, comprensión y su total entrega. Ya había intentado una vez con el futbolista ser devota, totalmente cariñosa y generosa, hasta el punto de ser irresistible, pero su enfoque no había dado resultado. Su conclusión no fue que había utilizado un enfoque incorrecto, ni que el objeto de su enfoque había sido una mala elección, sino que a ella no le habían dado lo suficiente. Entonces siguió intentando, siguió dando, y sin embargo, ninguno de los hombres con quienes salía se quedaba con ella. Pasa cuando salimos de las relaciones y no hacemos introspección de cómo me comporté yo en la relación y si la forma como yo me comporté en realidad era una forma en la que yo podría mantener mi bienestar y mi dignidad. Lo damos todo, nos esforzamos, nos entregamos, ayudamos, empujamos, les damos hasta dinero, los ayudamos económicamente, nos prestamos en la intimidad para lo que sea, hacemos cuanta cosa se les ocurre. He visto mujeres incluso prestarse para hacer tríos con otras mujeres para que su pareja no se vaya, para que su pareja no las deje. Cuando yo hago todo esto dentro de una relación y salgo de la relación que de todas maneras en medio de todo eso fue dolorosa y conflictiva y solo pienso en que el otro no fue lo que yo quería que fuera, allí ya estoy dejando una relación en total inconsciencia. Porque obviamente hubo actitudes mías que contribuyeron a lo que pasó dentro de la relación. Si yo salgo de la relación y no me hago cargo de eso, voy a repetirlo. ¿Por qué? Pues porque no transformo lo que a mí me corresponde transformar en mí para poderme relacionar de una manera diferente. Es por eso que no debemos salir de una relación y agarrarnos inmediatamente a otra y mucho menos dejar al uno porque ya agarramos el otro. Porque básicamente allí no estamos dando tiempo de hacer la introspección que nos corresponde y por eso andamos repitiendo patrones. Por eso andamos soltando el malo para llegar con el peor. Y soltamos a ese y volvemos a uno malo, pero no salimos del ciclo de hombres con los que nos estamos relacionando de maneras dolorosas, conflictivas, tóxicas y creemos que la culpa es de los hombres. Creemos que la culpa es de los hombres y decimos, pues es que todos son iguales. No, dentro de esa relación el factor común eres tú. Sí hay hombres malos, pero también hay hombres buenos. El problema es que tú estás coincidiendo con esos hombres inadecuados porque tú no sabes un modelo adecuado de amor. Entonces, si yo nunca he probado un modelo adecuado de amor, cualquier cosa me va a servir, cualquier forma, cualquier expresión de amor me va a servir. Inicialmente, cuando ya entro en este ciclo tan doloroso, empiezo a decir que el otro es el malo. Volvemos y escogemos la misma clase de hombre. Total, volvemos a escoger la misma clase de hombre porque no hacemos el trabajo donde hay que hacerlo y es en nosotras. Salimos esperando siempre encontrarme uno bueno que me haga feliz. Y no va a pasar, mujeres. No vamos a encontrar ese bueno porque si lo encontramos, lo soltamos.
Nos aburre, nos parece harto, qué pereza, no mantiene borracho, no lo tengo que salvar, no lo tengo que ayudar, no tengo que estar encima de él, no tengo que hacer cosas extraordinarias para que por fin me mire, no me ignora, ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí me gusta que me ignoren porque así voy a estar pendiente de él todo el tiempo y voy a estar todo el tiempo en esta desazón, en esta zozobra a la que estoy acostumbrada desde pequeñita. Hola mi Beatriz hermosa, ¿se dan cuenta? Entonces te puede llegar el bueno. Si no estás preparada, no solo lo vas a dejar ir, sino que incluso lo vas a dañar. Incluso lo vas a lastimar. Hola Harrison, ¿cómo estás? Te puede llegar ese hombre bueno. Y te aseguro que desde tus miedos, desde esa incapacidad que tienes de estar en una relación en la que te sientas en paz, vas a buscar el conflicto. Y la forma de buscar el conflicto es tener un amante. Y vas a dañar a ese hombre bueno. Y todos estamos en el mismo juego. Hombres dañados dañando mujeres buenas y mujeres dañadas dañando hombres buenos. Completamente de forma inconsciente, no lo estamos haciendo adrede. Pero lo estamos haciendo y por eso hay tanta gente herida, hay tanta gente lastimada afuera diciendo los hombres no sirven para nada, las mujeres son lo peor. Porque no estamos haciendo la conciencia que nos corresponde. No estamos mirando de qué forma yo estoy contribuyendo a esto porque no estoy sabiendo ver las banderas rojas para alejarme a tiempo. Estoy dando más de lo que recibo, no hay reciprocidad y entonces el otro lo que entiende es que como yo estoy mendigando me puede dar migajas. Esa parte no la miro, miro solo lo que el otro hizo. Lo digo porque me pasó y ahora me estoy queriendo yo. Si así consigo a alguien que me quiera y valore. Exacto, y si llega bien y si no también, porque como ya tengo los ojos puestos en mí, no me desespera el hecho de tener o no tener a alguien a mi lado. ¿Listo? Entonces, continuemos. Comenzó el semestre de otoño y pronto Tilly conoció a un hombre casado, Jim, en una de sus clases de la universidad local. Era policía y estaba estudiando teoría de la aplicación de la ley para conseguir un ascenso. Tenía 30 años, 2 hijos y una esposa embarazada. Una tarde, mientras tomaban un café, contó a Tilly lo joven que se había casado y la poca felicidad que sentía en su relación con su esposa. Le advirtió de forma paternal que no cayera en la misma trampa doméstica casándose joven y atándose a las responsabilidades. Tilly se sintió halagada por el hecho de que él confiara algo tan privado como su desencanto en su vida marital. Parecía amable y en cierta forma vulnerable, un poco solo e incomprendido. Y aquí, ¿qué se despierta? La salvadora. Chicas, denle tac tac por favor a la pantalla. Jim le dijo lo mucho que había significado para él hablar con ella. Oigan, un hombre por primera vez le dijo que era importante, que había significado mucho para él hablar con ella y eso puede ser suficiente para enamorarse. Y sí, dice Gaby, hola mi Gaby hermosa, que nunca antes había hablado con alguien como ella y le pidió que volvieran a encontrarse. Tilly aceptó de inmediato, pues si bien aquella conversación había sido más parecida a un monólogo en el que Jim hablaba la mayor parte del tiempo, había creado una mayor comunicación de la que Tilly había experimentado en su familia. Escuchen esto. En su casa nadie le hablaba. En su casa nadie comunicaba nada. En su casa nadie la hacía sentir que lo que ella pensaba o dijera era importante. Este tipo hizo un monólogo. No le permitió a ella hablar. Él habló, pero para ella fue suficiente. Porque en su casa ni siquiera eso recibía. Entonces volvemos al punto. Si yo no sé lo que es, vamos a ponerlo así. Digamos que ustedes son personas que viven en una casa, digamos que dentro de los parámetros normal. Es decir, una casa donde tienes tu patio, tu sanitario, tu cocina, tus alcobas, tus camas, etc. Para ti, que eres una persona de estrato, digamos, medio bajo, es normal, estás acostumbrada a eso. Pero si tú llevas a tu casa a un niño que ha vivido toda la vida en una casa de esterilla, que duerme en el suelo en cartones,
para ese niño, esa casa que para ti es normal, es algo que apenas ahí como para medio tener una vida digna, para ese niño eso va a ser algo realmente extraordinario. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde radica. Como no tenemos un referente de amor sano, como no sabemos lo que es una relación sana, una relación amorosa, porque no la vimos en nuestros padres y tampoco nos trataron de manera sana ni amorosa a nosotros, entonces obviamente cualquier cosa nos sirve. Cualquier cosa nos sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, esa charla le dio a probar un poco de la atención que ella anhelaba. 2 días más tarde volvieron a hablar, esta vez durante una caminata por las colinas cercanas a la universidad, y al fin del paseo Jim la besó. En unas semanas comenzaron a encontrarse en el apartamento de un policía de servicio, 3 tardes de las 5 que Tilly pasaba en la escuela. Y su vida comenzó a girar alrededor de ese tiempo que pasaban juntos. Tilly se rehusaba a ver de qué manera la afectaba su relación con Jim. Faltaba sus clases y por primera vez comenzó a fallar en sus estudios. Mentía a sus amigos acerca de sus actividades y luego llegó a evitarlos por completo para no tener que seguir mintiendo. Anuló casi todas sus actividades sociales, pues solo le importaba estar con Jim cuando podía y pensar en él cuando no podía verlo. Quería estar disponible para él en caso de que hubiera una hora extra aquí o allí que pudieran pasar juntos. A cambio, Jim le proporcionaba mucha atención y muchos halagos. Él se las ingeniaba para decir exactamente lo que ella necesitaba oír, lo maravillosa, especial y adorable que era. Cómo le hacía más feliz de lo que él había sido jamás. Sus palabras le llevaban a esforzarse más aún por complacerlo y deleitarlo. Primero compró hermosas prendas interiores para usar solo para él, luego perfumes, que él le advirtió que no usara porque su esposa podría notar su aroma y preguntarse qué estaba ocurriendo. Sin amilanarse, Tilly leyó libros sobre técnicas sexuales y aplicó con él todo lo que aprendía. El éxtasis de Jim la alentaba a seguir. Para ella no había mejor afrodisíaco que el hecho de poder excitar a aquel hombre. Respondía intensamente a la forma en que ella lo atraía. No era su propia sexualidad lo que expresaba, sino más bien su sensación de ser valorada por las respuestas sexuales de Jim hacia ella, debido a que en realidad Tilly estaba más en contacto con la sexualidad de Jim que con la propia. Cuanto más respondía él, más gratificada se sentía ella. Interpretaba el tiempo que él robaba a su otra vida para estar con ella como la aprobación de su valor, lo cual ansiaba. Cuando no estaba con él, ideaba nuevas maneras de encantarlo. Finalmente sus amigos dejaron de invitarla a salir y la vida de Tilly se redujo a una sola obsesión: hacer a Jim más feliz de lo que había sido jamás. Sentía la excitación de la victoria en cada encuentro con él. Victoria sobre el desencanto de Jim con su vida, su incapacidad de experimentar amor y plenitud sexual. El hecho de poder hacerlo feliz la hacía feliz. Al fin, su amor estaba obrando magia en la vida de otra persona. Eso era lo que siempre había querido. Ella no era como su madre, que alejaba a su esposo con sus exigencias. En cambio, estaba creando un vínculo basado por entero en el amor y el desinterés. Se enorgullecía de lo poco que le pedía ella a Jim. Me sentía muy sola cuando no estaba con él, lo cual sucedía la mayor parte del tiempo. Lo veía solamente 2 horas, 3 veces por semana, y fuera de esos horarios, él nunca se ponía en contacto conmigo. Él recibía clases los lunes, miércoles y viernes y nos encontrábamos después de clase. El tiempo que teníamos juntos lo pasábamos haciendo el amor. Cuando al fin estábamos solos, nos arrojábamos el uno en brazos del otro. Era tan intenso,
tan excitante que a veces nos costaba creer que el sexo pudiera ser tan maravilloso para alguien más en el mundo. Y después, por supuesto, teníamos que despedirnos. Todo el resto de la semana, cuando no estaba con él, me parecía vacío. Pasaba la mayor parte del tiempo que estábamos separados preparándome para volver a verlo. Me lavaba el cabello con un champú especial, me arreglaba las uñas y divagaba pensando en él. No quería pensar demasiado en su esposa y en su familia. Yo pensaba que lo habían atrapado en el matrimonio mucho antes de que tuviera la edad suficiente para saber lo que quería. Y el hecho de que no tuviera intenciones de abandonarlos, de huir de sus obligaciones, me hacía quererlo aún más. Y me hacía sentir más cómoda con él. Bien podría haber agregado Tilly. Ella no era capaz de mantener una relación íntima estable, de modo que el obstáculo que constituían el matrimonio y la familia de Jim eran en realidad bienvenidos por ella de forma inconsciente, al igual que la renuencia del futbolista para estar con ella. Solo nos sentimos cómodos al relacionarnos de maneras con las que estamos familiarizados, y Jim le proporcionaba tanto la distancia como la falta de compromiso que Tilly conocía en su hogar, por la relación de sus padres con ella. El segundo semestre de clases casi había terminado, el verano se aproximaba y Tilly preguntó a Jim qué pasará con ellos cuando terminaran las clases y ya no contaran con esa excusa conveniente para encontrarse. Él frunció el entrecejo y respondió vagamente: «No estoy seguro, ya pensaré en algo». El entrecejo fruncido bastó para detener a Tilly. Lo único que los mantenía unidos era la felicidad que ella podía darle. Si él no era feliz, todo podía terminar. No debía hacer que él frunciera el entrecejo. Las clases terminaron. Por favor, chicas, tap tap a la pantalla. Y Jim no había pensado nada. «Te llamaré», le dijo, y Tilly esperó. El padre de un amigo le ofreció un empleo por el verano en su hotel turístico. Varios de sus amigos también trabajarían allí e insistieron en que fuera con ellos. Sería divertido, le prometieron, trabajar todo el verano en el lago. Tilly rechazó la oferta temerosa de perderse la llamada de Jim. Si bien ella rara vez salió de la casa en 3 semanas, la llamada nunca llegó. Una tarde calurosa, a mediados de julio, Tilly había ido al centro para hacer unas compras. Salió de una tienda con aire acondicionado, parpadeó por el brillo del sol y allí estaba Jim, bronceado, sonriente, de la mano de una mujer que solo podía ser su esposa. Junto a ellos había 2 niños, un varón y una niña, y sobre el pecho de Jim, en un portabebé azul, una criatura. Los ojos de Tilly buscaron los de Jim. Él la miró brevemente, luego apartó la vista y pasó junto a ella con su familia, su esposa, su vida. De alguna manera Tilly llegó a su automóvil a pesar del dolor en el pecho que casi le impedía respirar. Permaneció allí, sentada en el caluroso estacionamiento, sollozando y jadeando, hasta mucho después de la caída del sol. Luego, lenta y débilmente, condujo hasta la universidad y las colinas que estaban más allá, las colinas donde ella y Jim habían tenido su primer paseo, su primer beso. Condujo hasta un punto donde el camino hacía una curva cerrada y siguió derecho donde debía haber doblado. Fue un milagro que sobreviviera a la caída, más o menos ilesa. También fue una gran decepción para ella. Tendida en su cama del hospital, juró volver a intentarlo en cuanto le dieran de alta. Pasó por el traslado de la sección de psiquiatría, las drogas sedantes, la entrevista obligatoria con el psiquiatra. Sus padres venían a verla en turnos separados, escogidos elaboradamente en el horario de visitas. Las visitas de su padre daban como resultado severos sermones sobre todo lo que ella tenía por vivir, durante los cuales Tilly contaba en silencio las veces que él echaba un vistazo a su reloj. Por lo general, terminaba con un impotente: «Ahora sabes que tu madre y yo te queremos, querida. Prométeme que no volverás a hacer esto». Tilly cumplía y se lo prometía.
forzando una leve sonrisa, fría por la soledad de tener que mentir a su padre acerca de algo tan importante. Esas visitas eran seguidas por las de su madre, que se paseaba por la habitación preguntando constantemente: ¿cómo pudiste haberte hecho esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué no me dijiste que algo andaba mal? Recuerden que la mamá de ella constantemente hacía intentos de desvivirse, ¿no? Pero ahora le pregunta a su hija: ¿cómo pudiste hacernos esto? De todos modos, ¿qué diablos te pasa? ¿Estás preocupada por tu padre y por mí? Luego su madre se sentaba en una de las sillas para visitantes y ofrecía una descripción detallada de cómo iba el trámite de divorcio, lo cual se suponía que debía tranquilizar a Tilly. Las noches siguientes a esas visitas, Tilly sufría descomposturas de estómago como cuando estaba en su casa. En su última noche en el hospital, una enfermera se sentó junto a ella y le hizo algunas preguntas discretamente indagatorias. Toda la historia surgió plenamente. Finalmente la enfermera le dijo: sé que estás pensando en volver a intentarlo. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Nada ha cambiado desde hace una semana, pero antes de que lo hagas quiero que vayas a ver a una persona. La enfermera, expaciente mía, la envió a verme. Entonces Tilly y yo iniciamos nuestro trabajo juntas, el trabajo de curar su necesidad de dar más amor del que recibía, de dar y dar a partir de un lugar ya vacío en su interior. En los siguientes 2 años hubo algunos hombres más en la vida de Tilly que la capacitaron para analizar la forma en que ella usaba el sexo en sus relaciones. Uno de ellos fue un profesor de la universidad donde se había inscrito. Era un adicto al trabajo del calibre de su padre, y al principio Tilly se dedicó de lleno al intenso esfuerzo de alejarlo de su trabajo y atraerlo a sus brazos amorosos. Sin embargo, esta vez sintió claramente la frustración de su lucha por cambiarlo y lo abandonó rápidamente después de 5 meses. Oigan esto, rápidamente después de 5 meses. En el comienzo, el desafío había sido estimulante y cada vez que ganaba la atención de él por una noche se veía aprobada, pero Tilly sentía que cada vez dependía más de él emocionalmente, mientras que él en cambio le daba cada vez menos. Durante una sesión me informó: anoche estuve con David y lloré al decirle lo importante que era él para mí. Comenzó a darme su respuesta habitual de que yo tendría que comprender que él tenía compromisos importantes en su trabajo y bueno, dejé de escucharlo. De todos modos, ya había oído todo eso antes. De pronto vi con claridad que ya había vivido esa escena con mi novio futbolista. Me estaba arrojando sobre David de la misma manera que lo había hecho con él. Sonrió con tristeza. Usted no tiene idea de los extremos a los que yo he llegado para ganar la atención de los hombres. Anduve por ahí, quitándome la ropa y soplando en sus oídos y probando todos los trucos de seducción que conozco. Aún estoy tratando de obtener la atención de alguien que no se interesa mucho por mí. Creo que lo que más me complace es hacer el amor con David. Es que he podido excitarlo lo suficiente para distraerle de lo que preferiría estar haciendo. Odio admitir esto, pero eso siempre me ha excitado mucho. El solo hecho de lograr que David o Jim o cualquiera me preste atención. Creo que el sexo me ha dado mucho alivio porque me he sentido tan mal en cada relación. Parece disolver por un momento todas las barreras y unirnos. Y he deseado tanto esa sensación de estar juntos, pero no estoy dispuesta a seguir regalándome a David. Me parece demasiado degradante. Aún así, David no fue el último de los hombres imposibles para Tilly. Su siguiente novio fue un joven corredor de bolsa que además se dedicaba a las competencias de triatlón. Ella competía con la misma dedicación que él, pero por su atención, tratando de apartarlo de sus rigurosos horarios de entrenamiento con la constante premisa de su cuerpo dispuesto. Gran parte del tiempo, cuando hacía el amor, él estaba demasiado cansado o demasiado poco interesado para conseguir o mantener una erección. Un día, en mi consultorio, Tilly estaba describiendo su más reciente intento fracasado de hacer el amor y de pronto se echó a reír. Cuando lo pienso, es demasiado. Chicas, cuando lo pienso es demasiado.
Y esto es algo que quiero invitarlas a hacer para que cerremos, porque ya me tengo que ir. Y hoy quiero invitarlas a que lo piensen. Miren, ¿qué pasa? Que no sabemos mucho de cómo funciona nuestro cerebro, pero les voy a explicar. Nuestro cerebro optimiza todas las funciones, es decir, nuestro cerebro hace todo lo posible porque las cosas siempre se hagan de la misma manera para que sean hechas lo más rápido posible y consumir menos energía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras todas este tipo de actitudes las tenemos en automático. Es decir, si yo ya aprendí a esforzarme demasiado en la cama para que ese hombre se sienta muy bien, y si se siente muy bien en la cama se va a quedar conmigo, se vuelve automático y lo hacemos en todas nuestras relaciones. Pero cuando yo me siento y lo pienso, entonces salgo del piloto automático. Entonces mi mente por fin empieza a ver las cosas de manera diferente. Cuando yo me siento y digo, a ver, tengo la necesidad de hacer esto y esto y esto y esto que en realidad no disfruto. En realidad está correcto que yo esté disponible para irme a la cama con él 4 o 5 veces a la semana cuando en realidad yo ni siquiera llego, cuando yo ni siquiera logro un orgasmo, cuando yo ni siquiera puedo disfrutarlo. ¿En realidad quiero esto? Entonces, cuando yo empiezo a cuestionarme, cuando yo lo pienso, me doy cuenta de que en realidad estoy haciendo demasiado. Entonces, la invitación es: salgamos del piloto automático. Siéntate y analiza esto que estoy dando por esta persona, esto que estoy haciendo por esta persona, esto que llevo 5 meses haciendo, 1 año, 2, 5, 10. ¿En realidad es lo que esta persona merece recibir de mí? ¿O le estoy dando demasiado? ¿O estoy dando mucho y no estoy recibiendo nada? Siéntate, haz un comparativo. ¿Qué hago yo por él? ¿Cómo me desvivo yo por él y qué hace él por mí? Piénsalo. Cuando lo pienso, es demasiado. Nadie se ha esforzado más que yo por hacer el amor con alguien que prefería no hacerlo. Más risas. Finalmente dijo con más firmeza: tengo que dejar de hacer esto. Voy a dejar de buscar. Siempre parecen atraerme los hombres que no tienen nada que ofrecerme y ni siquiera quieren lo que yo tengo para ofrecerles. Entonces, básicamente ella por fin logró darse cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que hacía en su casa. Ella trataba de darle atención a sus papás, de darles amor, y sus papás la capoteaban. Gracias chicas por los regalitos. La capoteaban. No les interesaba ni que ella les prestara atención, ni su amor, ni sus cuidados. Y entonces para ella eso se convirtió en su normal. Y entonces entraba en relaciones donde estos hombres no le mostraban ningún tipo de interés, ningún deseo de estar con ella. Gracias, mi Dianita, gracias. Ninguna intención de estar con ella. No querían estar con ella. Estaban con ella, como dicen ellos por ahí, pues como porque es lo que hay. Es lo que hay. Pero obviamente cuando tú estás con alguien, porque aquí en Colombia hay una frase que a ese tipo de personas se le llama el peor es nada. Entonces estaban con ella por el peor es nada, no hay nadie más. Entonces, como no hay nadie más, lo hago contigo. Por acá hay otro refrán que dice que el que no tiene más con su mujer se acuesta. Entonces me convierto en el peor es nada de esos hombres. De esas personas que me buscan solo para intimidad, pero que no hay ningún tipo de conexión emocional. Me convierto en una proveedora de sexo, me convierto en una proveedora de favores, me convierto en una proveedora de cuidados, pero no me ven con ojos de nada más. El problema es que como yo me acostumbré desde niña a esforzarme para que me vieran, entonces esas actitudes se me hacen normales. Por eso la invitación es: empecemos a pensar. Empecemos a analizar esa relación en la que estamos. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en realidad? Saquemos la idealización, saquemos es que si me esfuerzo más va a cambiar. Es que si lo trato más bonito, quizá él empiece a tratarme bonito. Saquemos la idealización y párate en los hechos. Los hechos son: llevo X cantidad de tiempo esforzándome, tratando, cuidándote, ayudándote, estando contigo, escribiéndote, llamándote, dándote detalles, dándote intimidad, ayudándote en tus proyectos, pero de allá para acá lo único que he recibido es, y rellena el espacio como quieras: desatención, desinterés, infidelidad,
maltrato a mi dignidad, ¿qué has recibido de allá para acá? Y siéntate y escríbelo. Cuando te sientas y lo escribes y luego lo vuelves a leer, te das cuenta cómo estás cayendo en un hueco cada vez más profundo. Cada vez más profundo. ¿Por qué estás cayendo en un hueco cada vez más profundo? Porque entre más tiempo te quedes en esa relación, más predisposición bioquímica hay en tu cerebro a acostumbrarse a ella. A ver, ¿cómo así? Pues resulta que tu cerebro al principio siente el shock, ¿no? O sea, pasa esto, el cerebro tiene un impulso, ese impulso genera una carga eléctrica, esa carga eléctrica produce unos bioquímicos, listo. Pero si esto me pasa todos los días, este bioquímico que se produce se convierte en la forma normal como yo me siento. ¿Listo? Esos bioquímicos son las hormonas, los neurotransmisores, los neuropéptidos. Entonces, este tipo de química, tu cuerpo se acostumbra a ella. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a decir, a ver, está doliendo mucho. Está difícil, todos los días me veo obligada a producir esta cantidad de cortisol, esta cantidad de adrenalina. Esto está doliendo mucho. Entonces, la mejor manera de tu cerebro minimizar el daño es minimizar el impacto que eso tiene en ti. ¿Cómo así? Así te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. El cerebro va diciendo, no, pero no es tan grave. Igual ya lo he hecho todos los días. Todos los días siento lo mismo, pienso lo mismo, siento lo mismo y me hace lo mismo. Entonces tu cerebro se va acostumbrando a eso. Ya no duele tanto, pero el impacto a nivel de tus procesos mentales sigue siendo dañino. Pero como ya no me duele tanto, adivinen qué, sigo aquí. Y como sigo aquí, ¿qué pasa con el otro? El otro, si tiene esas actitudes contigo, es porque no te ama o no sabe amar. Puede que te ame, pero no sabe amar, perfecto. Pero como tú ya permites esto y ya no te duele, va a hacer cosas cada vez más dolorosas. Cada vez va a hacer cosas más dolorosas. Y si es una persona que en realidad disfruta verte minimizada, verte humillada y verte maltratada, va a aumentar esa violencia de manera consciente. O sea, como todos los días le digo boba, tonta, pendeja, estúpida y ya no le duele, entonces mañana le arreo un madrazo. Mañana le digo que me da asco. Mañana le digo que me acuesto con ella porque me toca. Y a los primeros días que te dice yo me acuesto con usted porque me toca, te va a doler. Pero te lo va a decir tantas veces que va a llegar el momento que ya no te duele. Y entonces cuando ve que no hay una reacción dolorosa en ti, te dice algo más grave. Hasta que llega el momento en que ya no hay cosas más graves que decirte y entonces te da un golpe. Hola, mi ángeles, te da un golpe. Y ese golpe al principio puede ser solo una bofetada, un empujón, un alón de pelo. Pero cuando se acostumbre a eso, tanto él como tú, porque él también se va a acostumbrar a lo que siente cuando te golpea. En el momento en que te da esa bofetada, si él es una persona mala, si él es un hombre malo, que los hay, pues entonces él se va a sentir poderoso. Pero te va a dar unas cuantas bofetadas varios días. Va a llegar el momento que esa bofetada ya para él produjo el estímulo de poder que su cerebro le podía generar. ¿Me entiendes? Que yo no sé si me estoy explicando el proceso cerebral que hay aquí. Él te da el primer golpe, tú agachas la cabeza, tú lloras. Eso a él le da una sensación de poder y de control. Y te va a seguir dando cachetadas, pero va a llegar el momento en que esas cachetadas ya a él no le generan ese mismo sentimiento de placer y de control, porque también su cerebro se acostumbra, así como el tuyo se está acostumbrando al maltrato. Y entonces se da cuenta que ya te abofetea, pero no siente esa sensación de poder. Y entonces adivina qué, ya se da cuenta que una bofetada no es suficiente y te va a dar un puño. Y así sucesivamente hasta que llega el día que te deja tirada, que no te puedes parar. Así funciona. Por eso es que se les dice 1000 veces, la violencia nunca echa para atrás. La violencia siempre aumenta. ¿Por qué? Porque el perpetrador cada día quiere más para poder recibir ese satisfactor cuando te golpea. Porque todos funcionamos de acuerdo a ¿qué? A biología, a química cerebral.
Entonces para él es placentero el darte el golpe porque le da poder. Por eso los golpes aumentan, por eso la violencia nunca disminuye. Si estás en una relación donde te dicen boba, tonta, pendeja, bruta, estás fea, estás maluca, te odio, no sé qué, sal de ahí. No va a cambiar, no va a echar para atrás. Cada día va a ser peor. Cada día va a ser peor. Sal de ahí. Ayer hablaba con una chica que me decía, no, es que mi esposo me dice que todo el tiempo me dice que me veo horrible, que estoy asquerosa, que estoy inmunda, que le doy asco, que no sé qué. Le dije yo, ok. Y si te quedas ahí, va a llegar el momento que esa cara de tristeza, de dolor que tú haces cuando él te lo dice, ya no va a ser suficiente para él. Y entonces va a escalar. Deja de esperar que cambie porque no va a pasar. No va a pasar. Hay millones de hombres buenos, sí, pero los hombres malos se acostumbran a verte cada vez más disminuida. Y te va a destruir si te quedas. Te va a destruir. Así como una mujer mala puede destruir a un hombre si quiere. ¿Por qué? Porque es de alguna manera una compulsión que no se puede evitar. Minimizar al otro los hace sentir bien. Y recuerden que el cerebro funciona de esta manera. Siempre va a querer buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, si mi cerebro siempre quiere buscar el placer, si me da placer maltratarte, lo voy a hacer constantemente, porque se vuelve como una adicción. Y me vas a decir, ¿cómo así? Y si el cerebro tiende a buscar el placer y a evitar el dolor, ¿por qué entonces yo estoy en esta situación dolorosa y no me voy? Simple, cariño, porque tu cerebro hace esta revisión. A ver, estar con esta persona duele. Es difícil, me está causando muchísima tristeza y muchísimo sufrimiento, pero en tu mente está la idea de que sola vas a estar peor. Entonces tu cerebro dice, de estos dos males, yo elijo, ¿cuál? El mal que ya conozco. ¿Cuál es el mal que ya conozco? Seguir aquí. ¿Ves cómo tu cerebro te engaña? Tu cerebro te engaña. Entonces, hermosas, si realmente estamos dispuestas a hacer los ajustes que queremos hacer para estar mejor, es aquí donde hay que trabajar. Es en nuestro cerebro, es en nuestra mente, es en nuestro sistema de pensamientos, en nuestras creencias, en nuestra autopercepción. No hay otra manera, no hay otra manera. Así que nos vemos mañana para que sigamos leyendo este libro maravilloso. Nos vemos en el live de la 1, que es el live de las cachetadas. Ustedes ya saben, las amo infinitamente. Nos vemos a la 1. Chao, chao. Chao, mi Maide hermosa. Chao.